Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos para empezar nuestra tertulia dedicada hoy a homenajear al Quijote y al mundo cervantino. Empezamos. Hablar del Quijote, Sancho Panza y el propio Cervantes es mucho más que zambullirnos en una de las obras cumbres de la literatura universal de todos los tiempos. Tanto se ha escrito sobre el Quijote que parecería que el tema está más que zanjado. Sin embargo, no paran de aparecer obras que analizan la novela de Cervantes al tiempo que nos invitan a leerla. La última, al menos que yo sepa, es la titulada El verano de Cervantes, de Antonio Muñoz Molina. Una deliciosa joya literaria. El autor obetense hace repaso de las muchas lecturas que ha hecho de ella. Su experiencia y recuerdos personales de la lectura, anotados en cuadernos, le sirven para construir un mosaico en el que entra y analiza distintos episodios de la novela, las valoraciones que hacen de los mismos y finalmente se atreve a interpelar a los múltiples autores que han reflexionado y escrito sobre el Quijote. Una multitud que parece escapar de los barrotes del tiempo y del espacio. Y con todo esto reflexiona sobre la esencia del hombre y de la humanidad. Como he dicho, muchos son los autores que han homenajeado al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y es que a veces parece que la obra se ha escapado del dominio de su autor y se ha convertido en un ente con vida propia, que nos habla y acompaña desde ese lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Entre estos escritores están Miguel de Unamuno y su obra Viaje, Vida de Don Quijote y Sancho, de 1905, José Ortega y Gasset, y su obra Meditaciones del Quijote, 1914, Azorín, La Ruta de Don Quijote, 1905, y Andrés Trapiello, conocido por su labor de traducción del Quijote para actualizar el lenguaje a la época actual. También entre los españoles, Antonio Machado y Federico García Lorca nos hablan sobre el valor simbólico de la obra. Entre los autores extranjeros destaca a Borges y su relato Pierre Menard, autor del Quijote, donde explora la idea de un escritor que intenta volverla a escribir la obra de Cervantes palabra por palabra en el siglo XX. Entre los extranjeros tenemos a Fedor Dostoyevsky, de Rusia, admirador profundo de la novela, que reflexionó sobre ella en su Diario de un escritor, considerándola la palabra definitiva sobre la humanidad. Thomas Mann, Alemania, escribió el ensayo Viaje de Don Quijote, donde narra sus impresiones de la lectura en un viaje transatlántico. Algo así parecido a lo que hizo nuestro amigo Cándido, que está aquí con el libro de la Araucaria de Juan Mena, nuestro querido Juan Mena, que se lo llevó en un viaje por los fiordos, y el libro que se llevó de cabecera fue nuestro admirado Juan Mena. También Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, en sus lecciones sobre el Quijote, basada en sus clases universitarias, donde analiza la estructura y la crueldad del libro. Hay más. Kafka, Salman Rushdie, Paul Auster, Albert Camus, Chesterton, entre otros. Pero continúo con mi relato. Sin dudarlo, el Quijote es la obra más conocida de la literatura española, y aunque no se la haya leído todo el mundo sí que conoce a grandes rasgos muchos de los episodios y de los capítulos. También conoce, como no, a Sancho Panza, un rudo campesino que viene a representar su antítesis. Entre los episodios más conocidos tenemos el de Los molinos de viento, cuando Don Quijote es armado caballero en una venta, entre las burlas de los criados y de los jornaleros que hay allí, el gobierno de Sancho en la ínsula barataria, donde el sentido común de la persona ruda, de la persona de campo, su sentido práctico de la vida se impone, y donde parecía que iba a ser barbaridades, saca a flote un gobierno muy bien llevado. Y como no, la quema del libro de caballería por parte del cura y el barbero. Sabemos que el Don Quijote empieza porque pierde la cabeza debido a que lee muchísimos libros de caballería.
Yo, de mis recuerdos de estudiante, prefiero quedarme con aquellas lecciones que me explicaban que Don Quijote representaba el idealismo y la utopía, mientras que Sancho Panza era imagen de la supervivencia, de la persona atada a la tierra, que no se deja engatusar por las historias fantasiosas que encierran estas novelas. De manera que él no ve gigantes, él ve molinos de viento. Hoy ha cambiado esta teoría un poquito, de manera que Don Quijote y Sancho son la misma persona. En todos y cada uno de nosotros hay una parte idealista y noble que coexiste con un sentido práctico de la vida. Ese sentido práctico que necesita alimentarnos, que necesita estar bien, que necesita cuidar nuestra salud. Y bueno, sabéis que se asienta un poco en la última parte de la novela, cuando Don Quijote, ya moribundo, recobra la cordura, mientras que Sancho, ¿no?, y se arrepiente un poco de todo aquello de su vida, mientras que Sancho, el que le insiste en que se recupera, que se tienen que largar a los caminos a seguir como caballeros andantes. Y nada, estoy terminando y aquí me detengo. Seguro que cada uno de vosotros podría hablar largo y tendido sobre estas novelas de novelas, pero es el momento de darle las palabras a cada uno de nosotros para que, bien en prosa o en verso, nos dé su visión del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y, naturalmente, de su autor, Cervantes. Pues muchas gracias. Y bueno, yo voy a leer un soneto que tengo en este libro mío, Don 100 sonetos me manda a ser Violante, y que está dedicado a Don Quijote. Don Quijote desvela su vida. Tozudamente hay quienes afirman que soy la obra genial de un tal Cervantes, escritor nacional y botarate, que solo redactó mi biografía. Don Quijote, yo mismo ya existía antes que Don Miguel hiciera fiesta de mis barbas, mi lanza y rocinante, mi rocín incansable y mi vigía. ¿Y qué diré de Sancho, mi alter ego, un sabio entre los sabios, mi conciencia, valeroso, cabal y mi escudero? Por eso aclaro aquí, con mi poema, que soy hombre real, de carne y hueso, y no un loco falaz, ni una novela. Buenas tardes. Pues si os parece, empezamos. Juan Antonio. ¿Yo? Sí. Me ha cogido Un poco ahí. pensando en las musarañas. Venga. Como el Quijote. Suele ocurrir, Juan, suele ocurrir. Pero Pues nada. es bueno eso. Hablemos. Buenas tardes a todos. Buenas. Y a todas. Buenas tardes. Hablemos de gigantes y molinos. Y dice así: el trigo verde no ofrece caminos, como mar en calma de pan futuro, singladura llena de sol intenso que va dorando espigas y labores. Deambulamos entre la espesura de cantos de sirenas, pacto vano, y un flaco y ciego galgo corredor hace de guía de nuestra ceguera. Ya no pensamos en gobernar ínsulas, pues nunca creímos al caballero. Él solo fue mecha de nuestros sueños, abono propicio a nuestra locura. La bacía ya no es el yelmo de Mambrino. El caballo se volvió de cartón de puramente escuálido. Aldonza redimió su rudo nombre, liberó Maese Pedro a su mono adivino. Los antagonistas Micomicona, Trifardi y Blanca Luna aguardan turno en la cola del paro. Y la mancha es solo una mancha oscura que alimenta gigantes y destruye molinos. Ignacio. Escúchame, ¿no has traído nada? Sí, ahora la llamo, no os preocupéis. No, si yo le decía a ella. Sí, no os preocupéis, que sí, que la tengo aquí. Bueno, yo en esta ocasión he tirado de un prólogo que tiene la cuarta edición de la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Hispanoamericana, donde hay una serie de introducciones, una de ellas hecha por distintos autores célebres,
y ahora se me va a la cabeza quién es, donde habla de una novela para el siglo XXI, ahora lo diré, donde el hidalgo cincuentón, este que ha definido y ha descrito Ramón, embutido en su armadura anacrónica y tan esquelético como su caballo, acompañado en un vasto gordinflón campesino, a modo de escudero, recorren las tierras de la Mancha. Les anima un tiempo atrás enloquecido, en el que asistían a los débiles a modo de caballeros andantes que nunca existieron. Dice ese prólogo que es una novela de hombres libres. Sus andanzas solo existió en la imaginación, leyenda u utopía fraguada por el ser humano como forma de huir de la inseguridad en que se vivía y en la búsqueda de un refugio en una sociedad de orden. Decía Cervantes, la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. El autor conocía por propia experiencia lo que era estar cautivo, ¿no? Sabemos que estuvo 5 años cautivo, ¿no? ¿Qué idea de libertad se hace de Don Quijote? Pues la misma que a partir del siglo XVIII harán en Europa los liberales. Él entiende la libertad como un concepto de no dependencia, en la medida en que la dependencia hace al hombre sumiso, débil y entregado a la causa. Y dice en uno de sus textos, venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede la obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Su concepto de libertad es un espíritu libertario, lo lleva al extremo en sus aventuras. Es un anticipo de algunos aspectos de los pensadores anarquistas de siglos después. Representa un desmedido amor a la libertad, desafiando incluso a la justicia. Evidencia profundo recelo a la autoridad, afirmando que no es garantía de lo que él llama ambiguamente la justicia distributiva. En cuanto a la obra, otro de los elementos que le hacen clave para ser considerada una novela para el siglo XXI es la relación entre la ficción y la vida. Él va saltando de la ficción a la vida, convirtiéndolo todo como una especie de caja china, donde una ficción conlleva a una realidad y la siguiente caja que abre, más pequeña, contenida en las anteriores, te traslada a otra nueva ficción. Es un libro moderno, revolucionó las formas narrativas de su tiempo y sentó las bases de la novela moderna. La nueva narrativa que juega con la forma, distorsiona el tiempo, baraja puntos de vista y experimenta con el lenguaje, son, sin lugar a duda, indicadores de la puerta que abrió Cervantes. Otro aspecto relevante es la figura del narrador. Dos narradores, el ficticio y misterioso Menete Benengeli, que nunca se lee directamente, es un narrador anónimo que habla a veces en primera y tercera persona, y también existen otros narradores, como son los propios personajes, cuando refieren sus propios percances o percances ajenos a modo de otras cajas chicas. A medida que van abriendo la intemporalidad, van hacia adelante o van hacia atrás en unas realidades inclusivas. Influencia, la ha citado un montón de ellas a Ramón, está Borges, el Ulises de Joyce, 100 años de soledad, Rayuela de Cortázar. Y otro elemento importante son los tiempos en el Quijote. En el Quijote hay varios tiempos entreverados, con gran maestría que darán a la novela un aire independiente y la dotarán de un gran poder de persuasión. El tiempo en que se mueven los personajes, 1 año y medio aproximado, en el que tienen lugar sus 3 viajes, un par de días, 3 meses, después 4 meses, añadir entre ellos los tiempos entre esos viajes suman 7 u 8 meses. En los episodios el tiempo narrativo se alarga bien hacia el pasado o bien hacia el futuro. Algunos ya han ocurrido antes de la novela. Y la segunda parte, muchos de los personajes que aparecen, como son los condes y tal, son conocedores de la primera parte de la obra.
mostrando otra realidad, otros tiempos. Esos personajes que aparecen en la segunda parte son protagonistas y al mismo tiempo admiradores de Quijote, de Sancho, etcétera, ¿no? Volvemos a ver el efecto de caja china, como abriendo a un personaje se traslada en el tiempo a otros episodios, a otros momentos, a otros tiempos. Y finalmente, otro elemento importante es la trascendencia del lenguaje en el Quijote. En el tiempo habría que hablar de varios estilos que se aprecian en la novela, el real y el ficticio. En los cuentos y en las historias intercaladas es mucho más engolado, más retórico que en la historia central de la obra, en la que Quijote y Sancho, el cura, el barbero y demás aldeanos hablan de manera más natural y sencilla. En las historias añadidas, el narrador utiliza un lenguaje más literario con el que consigue un efecto de distancia, distanciable, citan en ese caso. Esto también ocurre con las frases que salen de la boca de los personajes según la clase social, la educación, el oficio, y del mismo modo se aprecia según el ambiente del que proceden. Si son galeotes, usan una jerga delincuencia o un vocabulario más adecuado a lo que es la jerga de las aldeas y tal, o de la marginalidad, o el aldeano de la villa que lo hace con un lenguaje mucho más elaborado, con cierta transparencia. Quijote solo exageraba con los temas caballerescos, los tópicos literarios, el rebuscamiento erudito, los fantásticos delirios. En otros asuntos habla con precisión, buen juicio, con sensatez. Y no menos variable es el lenguaje que utiliza Sancho a medida que avanza la obra, que en la segunda parte se vuelve mucho más elaborado, más elaborado, y los dichos populares van pasando a otros elementos mucho más tratados. Como conclusión, ahí sigue esa obra inmortal de una pareja cabalgando por la inmensa geografía universal, llueva, truene, queme el sol o destellen las estrellas. En la maraña de la selva, discutiendo, viendo y entendiendo cosas distintas pese a sentir tanto indisolublemente juntos para la historia y para la literatura universal. Esta es mi aportación. Muy bien. Venga. Manolo Mové. Buenas tardes. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre ya no importa porque viven todos, nació un caballero que no cabía en su tiempo. Y gracias a él, tampoco nosotros cabemos del todo en el nuestro. El Quijote es más que una novela, es una brújula moral disfrazada de aventura, un espejo que revela nuestras grandezas y nuestras locuras. Don Quijote representa la valentía de soñar, cuando el mundo insiste en ser gris. Sancho, la sabiduría humilde que sostiene esos sueños. Juntos forman la pareja más humana de la literatura universal. Miguel de Cervantes, soldado, cautivo, recaudador, poeta, dramaturgo y novelista, supo transformar una vida llena de heridas en una obra llena de luz. Su genio no nació del privilegio, sino de la perseverancia. Su legado no es solo el Quijote, sino la idea de que la literatura puede abrazar todas las contradicciones del ser humano. Humanizó la locura para mostrarnos que a veces es la única forma de resistir. Elevó lo cotidiano hasta convertirlo en épico. Inventó una novela moderna donde la ironía, la ternura y la crítica social conviven sin estorbarse. Cervantes nos enseñó que escribir es un acto de libertad y leer un acto de resistencia. El Quijote sigue hablándonos porque nos recuerda que la dignidad no depende del éxito. Nos invita a mirar el mundo no como es, sino como podría ser. Nos enseña que la amistad es un refugio. Nos advierte de que la realidad y la ficción se mezclan más de lo que creemos. En tiempos de prisas, Cervantes nos regala una pausa. En tiempos de ruido, una voz clara. En tiempos de cinismo, una fe obstinada en la bondad. Que cada molino que enfrentemos nos recuerde que hubo un hidalgo que los vio gigantes. Que cada sueño que defendamos nos acerque un poco a su locura luminosa.
y que cada página que abramos sea un puente hacia ese mundo donde aún cabalgan juntos el sueño y la razón y el sueño. Ausi. Venga. Yo he hecho un poquito porque lo he titulado aquí está, La gran obra. La gran obra escrita por Miguel de Cervantes y Saavedra. Esta obra fue de gran impacto. Fue traducida a muchísimas lenguas. Es un cúmulo de enseñanza que sigue vigente 400 años después. Lo más importante es seguir tu idea aunque te menosprecien. Nos enseñan a tener sueños grandes y luchar por ellos, aunque los demás digan que son cosas imposibles y que es una locura. Segundo, la realidad depende cómo se mire. El ver gigante donde hay molino y castillo donde ventana, el autor nos muestra que cada uno interpreta el mundo desde su perspectiva. Tercero, el Quijote valora mucho su amistad con Sancho. Uno era idealista, el otro realista. Se complementaban, aunque discutían, no se abandonaban, porque se querían. Esto demuestra que los amigos de verdad te sienten hasta en tus batallas alucinantes contra los malignos. Cuarto, la transformación. El Quijote se transforma por leer tantos libros de caballería, algo exagerado. Cervantes sabe que los libros cambian tu forma de ver la vida. Advierte que hay que saber distinguir la ficción de la realidad. Quinto, reírse de uno mismo. Gran parte del libro es humor. Cervantes se ríe de su época, de los libros de moda y del propio Quijote. Nos enseña que el humor y la autocrítica son señal de inteligencia. Sexto, lo que más vale es la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron a los cielos. Para Don Quijote nada vale más que ser libre para elegir tu camino. En el fondo, Cervantes nos dice, mejor vivir intentando algo grande y fracasar que no intentar nada por miedo al ridículo. Podía hacer esto un poquito. Cándido. Me quitan las gafas porque con las gafas de cerca no veo nada. Bien, bien. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas tardes. En el Ateneo de Puerto Real tenemos la costumbre desde hace unos años, creo que ya me parece que llevamos 6 años, que hacemos una lectura del Quijote todos los días del libro. Bueno, como es lógico, el libro entero no se lee, leemos partes del Quijote, algunos capítulos, en fin. Y también recurrimos al Inca Garcilaso, que también confluye en una fecha simbólica, y a Shakespeare. Es decir, estamos hablando de un momento cumbre de la literatura en el cual confluyen estos astros, y especialmente para nosotros la figura de Cervantes como autor del Quijote. Bueno, pues es un día especial que hacemos de homenaje al libro. Yo traigo aquí un poema dedicado al libro, no se lo dedico expresamente al Quijote, pero en la letra mayúscula de un libro especial y universal dentro de la lengua castellana, pues el Quijote. Un libro cerrado contiene esencia de la necesidad de la vida.
Como una planta o un semilla, un libro espera e interroga. Calcula lo que aún falta y no encuentras. Solicita, desea, penetra en tus umbrales desde tu lejanía y su quietud. Incluso implora y perdona, olvida dormido, abraza deseos y a veces suspira. Y dentro de los libros, pues en ese cofre especial, de ese tesoro especial, pues lo que está es la palabra. Pues también tengo aquí un pequeño poema dedicado a las palabras. Las palabras no son más que puentes o cadenas de finísimo cuerpo de un tallo donde la flor surge. Se enquistan como el musgo en la roca y en la oración de los días brotan reverdeciendo. Y finalmente, pues nosotros, los que nos reunimos en esta tertulia, como los que se reúnen en tantos lugares, los que aman la literatura y, en fin, y la veneramos con devoción, pues somos a veces mitad Quijote, mitad Sancho. Y bueno, como dice el programa este de Joaquín Pérez Faustre que se emite en Radio Nacional, no eran gigantes, pero no eran molinos, eran gigantes. Bueno, pues cuando nosotros nos sentimos atrapados por esa locura o por esa magia de la escritura, pues el momento en el que nos surge algo como lo que hoy estamos haciendo aquí, que son los textos, lo que hoy estamos trayendo aquí, que son los textos escritos. Y eso, pues en un momento determinado a mí me ocurre una tarde. Cuando la tarde no vale más que un suspiro, o eso crees frente al vaho incierto en la ventana, cuando las flores ya marchitas claman ausentes y quedan como un hálito de luz en tu mesa de otro tiempo, cuando la música, la única que te alcanza, está lejana y se acompaña de brisa y está en las olas, la tarde te presta un libro y deja caer como otoño herido cada hoja, y la tinta se esparce como una música y el vaho cae lentamente dibujando otras flores y el mar te invade y su oleaje es un suspiro nuevamente. Serafín, seamos breves porque hoy estamos muchos, ¿eh? Sí, Y pero sabéis no que hay que... No veo brevedad, ¿eh? Ya, por eso lo digo, lo recuerdo A ver si- porque... perdón. sigue, vamos, venga, que no tenemos mucho tiempo. Seguimos, Serafín. Yo sí soy breve, pero no porque haya gente o no, sino porque lo traía breve. Este libro al que hoy le rindo homenaje, en la vida hay que leerlo varias veces, pues el texto contiene 1000 dobleces, que no es solo cuestión de personajes. Si eres joven, difícil ver su mensaje. Ya de adulto, lo lees y te apetece degustar los relatos que te ofrece para ir con ellos en mágico viaje. Hay que leer el Quijote sin complejos, disfrutar de sus locas aventuras, de molinos, rebaños y pellejos. Sin yo ser experto en literatura, me permito daros un consejo: disfrutar del placer de la lectura. Ole, ole, yo. Sigamos. Así lo vemos, así lo vemos. Paula. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perdonad un poquito mi frivolidad. Lo titulo La hija de puta. Anda. Si tú nunca terminaste el Quijote, Paula, múltiples intentos fallidos, no seas mentirosa. Ante tal afrenta, difícil de reparar, me dije, muy a tu pesar, pero tendrás que usar la IA, que por lo que cuentan es lista como ella sola. Las primeras incursiones a mis preguntas sobre el hidalgo eran pura cortesía. Encantada de poder ayudarte, gracias por confiar en mí. Buena pregunta. ¿Prefieres la respuesta corta o te sigo explicando? Vamos, que tras 4 días de relación éramos mejores amigas y como una ametralladora me cuenta el diálogo entre la realidad y la locura. La protesta social, la crítica a las novelas de caballería, la importancia de Sancho Panza en el devenir de la novela y cansada de tanta información, como el que pide en confesión le grito:
Oye, amiga mía, si solo quiero escribir algo que no se intuya que estás tú participando, hija mía. Me parece farsante venir aquí, soltar una perorata y que crean que fui la compañera de celda de Cervantes en Sevilla. No, tampoco eso, no me parece serio. Anda, guapa. Uy, perdona lo de guapa, que ya me dejaste clarito que no te gustaba nada la cosificación cuando te pregunté si en realidad era guapa o dulcinea o bien fea. Ahí por primera vez te vi molesta y se calentó el ambiente. No tengo problema por seguir ocupando mi tiempo contigo, pero te pido obvios términos excluyentes por cánones de belleza. Cualquiera de nosotras puede sentirse dulzonea, del Toboso o de otra pedanía. Ahí te salió la vena feminista, ¿eh? Ingenuo de mí creía ser quien te guiaba con mis consultas y resulta ser tú la que ante mi curiosidad más me conocía. Y dabas en el lugar que más me dolía. No es conveniente que mientas tanto, aunque si quieres seguir con esta farsa, ahora mismo te muestro las preguntas importantes, las que nunca contestaría la IA, las que solo saben el que de verdad se ha leído el libro enterito, no como tú, farsante y prepotente. Si fueras Terian, querría ser Rocinante. Yo, cuando se puso con este tonito, empezó a fastidiarme, y aunque sabía que tiene aguante, la reté y le dije: tú que eres tan sabia y tan lista, hija mía, ¿sabrías informarme del tamaño exacto, permitiendo un defecto de 2 micras de la medusa caletera en fase pólispo coincidiendo con pleamar y el sol cayendo sobre el castillo de Santa Catalina? ¿Lo sabes? Uy, madre mía, eso no era una IA, eso le tocó en el toito el centro de los terabytes y empezó a insultarme. Y llegado este momento yo me dije, prefiero leer el libro que seguir escuchándola. Y así es como me leí el Quijote gracias a la IA. Ah, qué bueno. Ay, Paula, me he quedado aquí escuchándote. Está muy bien. Muchas gracias. Está bueno. Venga. Vicente. Buenas tardes, compañeras, compañeros de letras. He escrito un soneto para la ocasión, soneto clásico de 14 versos en decasílabos, pero antes quería decir alguna frase del Quijote. No quiero quedar con esas ganas. Don Quijote, siempre presente en nuestras vidas, lucha por sus ideales. Y alguna de esas frases dicen: la pluma es lengua del alma. Cada uno es hijo de sus obras. Yo también digo que es padre de sus obras. Cambia el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que cabalgamos. Y tengo una frase que no es de Quijote, pero es famosa y me quedé con ella en su momento, que se refiere a los amigos. Los amigos, por ejemplo, vosotros, Ramón, como coordinador y director del grupo literario, dice así: cuando entras en el corazón de un amigo, no importa el lugar que ocupes, lo importante es que nunca salgas de allí. Y ahora os leo mi poema. Dice así: amigo Quijote, en llanura manchega con sol ardiente, cabalgó Don Quijote con armadura, su yelmo y con su pecho una aventura, persiguiendo gigantes con su mente. Rocinante, flaco, noble y paciente, y Sancho, a su lado con cordura, envió su lanza a la llanura para defender a Dulcinea ausente. No quería trofeos ni vana fama, solo arreglar su mundo enloquecido y entregar al humilde un alma. A pesar de caer 1000 veces herido, su gran nombre siempre recordado,
por el loco que despertó el sentido. Pues venga, Juan Salvador, vamos. Venga, no pierdas tiempo. No pierdo tiempo, no. No, venga. Y este hombre no... Allí al fondo. No, aquí tiene- Luis no ha traído nada. Bueno, pues yo empiezo con una frase muy concurrente y muy real, ¿no? Que no hay mayor locura que la de creerse cuerdo. Creo que es un dicho de Cervantes y ahí lo dice en un pasaje del Quijote. Yo estuve en una obra de teatro, La ínsula de Barataria, que te has contado, y yo era Sancho. No el Quijote, era Sancho. Impartía justicia y se me tenía en consideración. Y dije, uy, qué bien, qué bonito esto. Y así empecé el tema del Quijote y hice muchos pasajes, entre ellos ese. Y la verdad que, bueno, estoy contento porque estuve leyendo una obrita pequeña del Quijote, en El Quijote en Ultramar. Tengo un amigo que vive por allí, en el Caribe, y tiene escrito algo del Quijote en Ultramar. Yo lo presenté un día aquí en el grupo este de Reflejos Luna de la Caleta. Ahí lo puse una vez, pero porque estaba escrito él con un pergamino. Y yo lo traduje y lo puse ahí, para que la gente ya no lo leería siquiera. Pero era su momento, ¿no? Y no lo he traído porque es por anécdota nada más. Porque tú has nombrado tantos escritores y tanta gente que vamos, que el Quijote mundialmente es conocido en todo el mundo y traducido a todos los idiomas que se conozcan. Y bueno, yo tengo un poemita cortito, dos, porque uno está ahí en el libro, que lo escribí en su día pensando en el Quijote. Y este es, bueno, pues también del Quijote, cuando él va caminando por esas llanuras, va cargado de amargura. El hidalgo Don Quijote de la Mancha siempre nos recuerda que todos tenemos un Sancho en nuestra vida. Es nuestra conciencia que siempre nos acompaña. Deshaciendo entuertos, mentiras, realidades o locuras. El Quijote decía que luchaba contra gigantes, la injusticia, el miedo y la ignorancia. Amigo Sancho, tus sugerencias nos ayudan a caminar por el amplio y largo mapa de la vida que estamos destinados a vivir. Es nuestra conciencia. Eso siempre nos recuerda rebelarnos contra toda injusticia que nos surge a lo largo de la vida. Este pequeño poema mío también, no, y son todos, ese y este, Claro. pero este sobre, lo hice pensando que lo real y lo irreal es lo que realmente decía el Quijote. Las sombras cruzan el umbral de lo real y lo irreal. Las luces en la noche alargan las sombras, inundándonos de nostalgia. Muchos recuerdos despiertan, confundidos, parecen reales. ¿Descansan o no? ¿Son reales o no? Pero sueños que ya son recuerdos. La noche se marcha, con sus brillos y sombras. Sus recuerdos dormidos despiertan. Cruzan sombras, momentos vividos, que duermen muy dentro. La luna se refleja en el agua. Su reflejo nos habla. ¿Qué fue de aquella noche? Con sus luces y sombras. Se durmió el amor, que esa noche nació. Se perdió una mañana, con sus luces y sombras. En otra nueva noche apareció, recordándonos la nostalgia de los sueños que sueños son. Anda. Flores. Venga. Las lentes. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un besito. Estamos todo el mundo Venga. toda la mano. Pues yo te tengo que dar un besito. Eso, muy bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es enseñar esta fotografía del Quijote, que después la dejo acá, que dice así. El hombre se esclaviza por el lujo y las banalidades y olvida que la felicidad está en las cosas sencillas de la vida. Y mi poema se llama Concédele la paz a tus demonios. Es un diálogo poético. El rasante de tu galope rocinante siempre fue una señal de intriga en la mirada del rucio, que tras una tortuosa intriga filosófica estalló cual latido vigoroso, tal como una cantinela de álgebra, encuadrándola en tu temida y desesperada locura. Le dice a su templado fiel, observador y responsable escudero:
fiel Sancho. Hagamos un instante hacia el sigilo, pues son todas mis cabalgadas insólitas, carencias, todas ellas, de un pretexto con dirección sin rumbo fijo hacia esos terribles molinos que tú me instas cansinamente, que no son terribles monstruos. Sí, señor Don Quijote, le respondía así Sancho, antes de pensar en sus locuras, le acompaño, cual ejemplar escudero, escuchando día tras día el acorde mártir de su doloroso ego, regalándole tal vez su propio embuste al prometerle ir al galope en busca de Dulcinea por allá por el Toboso. Estoy dispuesto y siempre presto a hacerle feliz, pues de todo, intentando que no es fácil borrar sus encadenados miedos, todos ellos convertidos en molinos con unos gigantes brazos. Esa enfermiza lectura le ha llevado a la agonía, locura, consiguiendo a la justicia, persiguiendo a la razón, mas como noble caballero luchará con armadura, luchará también con casco, polainas y sucias bridas al galope incierto de su triste caballo, buscando y castigando los males del mundo, que en su mente cobijaron sus patéticas gallardías infundadas. El tiempo llora, girando la cabeza, a ver la triste figura, cabalgando se horroriza de ser tiempo sin instantes, concediéndole la paz a sus demonios. Tal Quijote, metáfora de lo que real no siempre es lo que parece, mas hoy, en estos momentos, principios del siglo XXI, se necesitan más Sanchos y mucho menos Quijotes. No, porque ya lo he intentado. Ah, vale. Manuel Bellido. Pasa, guapa. Gracias, bonito. Guapo. Buenas tardes a todos. Tarde de Ateneo, esta vez alrededor de Don Quijote. El proceso del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Figura atrapada en la épica caballeresca y a su vez consciente de la realidad de su tiempo, desajuste que lo empuja a desfacer en tuertos. Hombre lúcido, sabe que su empresa es peligrosa y escapa de su propia casa por la puerta de atrás. Nada más sensato, pues su decisión implica combatir a dos poderosas enemigas, la falsedad y la injusticia. Antes de ser Quijote, Alonso Quijano sabe acompañarse de un escudero que lo sigue a cambio de recompensas. Nada es gratis en el camino del equilibrio, lugar en el que reside la justa ganancia por el debido esfuerzo. Ahora son dos los caminantes que, cada uno a su modo, se empeñarán en alcanzar los sueños por encima de arquetipos y costumbres. Don Quijote aporta su altura de miras a la realidad, un campo a sembrar de ideas elevadas. Sancho Panza añade la simpleza, una semilla que espera florecer en la ínsula de Barataria, pues a florecer está llamado el talento que no a permanecer en el granero. Ideas elevadas y semillas, armas, las armas más temidas por los fabricantes de engaños, y Don Quijote y Sancho salen armados con ellas para hacer trizas las intenciones de estos fabricantes, sean curas quemadores de libros, condenas a penuria perpetua, rústicos barberos, herencias de ignorancia, duques ociosos, refranes para la resignación, carceleros inocentes, familiares del santo oficio o sobrinas preocupadas por su futuro. Don Quijote y Sancho serán señalados por ello, por sostener la batalla de no renunciar a los anhelos. Dos hombres incomprendidos que, cada uno a su forma,
no se dejarán vencer por el desaliento. Dos hombres que han enloquecido de cordura. Ladran, luego cabalgamos, Sancho. Nada más peligroso, pues enloquecer de cordura abre la puerta de una determinación invencible. Hay hechizos en el mundo no hay hechizos en el mundo que puedan forzar la voluntad, como algunos simples piensan. Pues nuestro albedrío es libre y no hay hierba ni encantamiento que lo fuerce, dice Don Quijote. Una férrea determinación que señala a Don Quijote el camino de la justicia. Has de saber, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Razón suficiente para que el ingenioso hidalgo no sea amigo de narcisos engolados ni de profesionales de llevar razón. Dos protagonistas aunados en un camino, el cuento de cuentos de la vida. Los dos tan diferentes en cuna y condición, tan distantes sus miradas, su perspectiva, tan desiguales en cultura. Sancho Panza, codicioso y mundano, refranista, palurdo y estereotipado. Don Quijote, elevado y filosófico, idealista, resuelto, caviloso, reflexivo. Los dos juntos se atreven con un mismo sendero, percibido de manera muy diferente por cada uno de ellos. Un camino que en realidad es un proceso en el que Sancho se quijotiza, porque a la simpleza del hombre común ha prendido una llama, el sueño de mejorar, ahora a su alcance como gobernador de una ínsula cualquiera. Un Sancho gobernador, atención, que, asumido el mando, apunta contra las casas de juego regentadas por los poderosos. Nada más quijotesco. En el contrapunto está el proceso de Don Quijote. Un Don Quijote que se ensancha. Un Don Quijote que, si bien arremete contra los carceleros para liberar a los galeotes, se enfrenta a los castellanos camuflados de venteros, a la propia Inquisición. Un Don Quijote que termina enumerando consejos a Sancho para el gobierno de Barataria. Atención, como hiciera el emperador Carlos para el gobierno de su hijo a un príncipe. Un Don Quijote que, después de hacer jurar a sus vencidos por la belleza de su amada, termina por confesar el engaño de la cueva de Montesinos, tan similar al de la caverna de Platón, y reconocer al fin que su Dulcinea no tiene más hermosura que la de Aldonza Lorenzo. Proceso cervantino, en el que hemos visto cómo Sancho se quijotiza y Don Quijote se ensancha. Pura convivencia, que no viene a ser otra cosa que la fusión en hermandad, sin más límites que el cariño y el respeto, tanto en las venturas como en las adversidades. Una hermandad para superar la discrepancia y la diferencia. Nada es casual en la novela de Cervantes. Tampoco la figura del narrador interpuesto, Cide Emete Berengeni. Said Emet, el arábigo manchego, cuya presencia no es otra cosa que una llamada a la fusión. Fundirse es la lección de Cervantes, como lo hacen el carbono y el hierro, tan diferentes, tan distantes en la tabla periódica y, sin embargo, capaces de conseguir juntos algo nuevo, de propiedades extraordinarias, elástico, dúctil, maleable, tenaz, resistente y soldable. El acero. Un acero que nos exige, claro está, de la energía y la determinación necesarias. Fundirse para no perecer en el tiempo. Carmen Navarrete.
Buenas noches a todos. Bueno, yo había hecho una pequeña introducción, pero ahí creo que me voy a repetir con 2 personas aquí. Pero bueno, hablar de Don Quijote es hablar de libertades, de valores y pensamientos propios, y también de la necesidad de querer cambiar el mundo. Él creía que la libertad era uno de los preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, y que no podían igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Decía que el cautiverio era el mayor mal que podía venir, por lo que decidió convertirse en caballero andante, los valores de la justicia, honor y nobleza en el mundo. A día de hoy Cervantes está considerado como el autor más importante de España con la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada como la primera novela moderna de la literatura universal. Y ahora termino con un soneto que se titula Un hombre fue de tierra castellana. Un hombre fue de tierra castellana, caballero y señor de su aventura, por caminos de piedras su andadura, llegó a dejar la fuerza más humana, valiente y pensador en sus hazañas, entre la gente un alma noble y pura, y con ella dio paso a su figura, donde quedaron miles de patrañas, que dura es la batalla y duro el llanto, de la fatiga solo al desencanto, del cuerpo en su armadura llama el trecho, un loco corazón que habita el lecho, en ese ir y venir su compañía, la lucha por amor, la revertía. Isma. Bueno, mientras viene Isma, os recuerdo, los programas se graban y están en la web, ponemos Ateneo de Cádiz, se puede ver el programa, si alguien quiere verse, los fallos, los aciertos, las cosas, así que lo sepáis, que lo recuerden. Venga, Isma. Buenas tardes. Buenas tardes. La célebre novela de Miguel de Cervantes, El Quijote, ha sido elogiada universalmente como la obra cumbre de la literatura española. Alonso Quijano adopta el nombre de Don Quijote de la Mancha al perder la cordura, enloquecido por leer demasiados libros de caballería, género dominante en la Edad Media. Un género que para Cervantes era inverosímil, que solo servían para entretener, sin más ambición ni más profundidad. Por eso, para reírse de ese género, lo que hizo fue satirizarlo. Sin embargo, a medida que iba escribiendo El Quijote, fue mucho más allá. Y en ese sentido, Cervantes utiliza la figura de Sancho, personaje divertido que representa la realidad, con el Quijote, que es la percepción de esa realidad. El tema principal es ese conflicto entre lo ideal y lo real, ya sea en el aspecto social, político, en el de la justicia o en el amor. Y esto lo lleva a cabo en todos estos ámbitos, siendo Sancho el contrapunto necesario para evidenciar esa dualidad. El Quijote representa la honestidad en un mundo decadente y deshonesto, lo que se conoce como realidad quijotesca, un mundo en donde la palabra es sagrada, aunque no hubiera un contrato firmado, y se encontraba con que en el mundo actual la palabra dada no es nada. El Quijote considerada como una obra maestra con temas que siguen siendo relevantes, como la lucha por la justicia y los sueños. Muchos autores, como Tolstoy y Dostoyevsky, destacan que el libro enseña valores como la libertad, la virtud, la humildad y la confianza en el tiempo. Respecto a estos valores, le dice, destacando la libertad, que ya se ha dicho aquí, como uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos, por la libertad así como por la honra se puede y se debe aventurar la vida. La virtud, la sangre se hereda, pero la virtud se conquista y vale más que la nobleza heredada. Haz gala de la humildad de tu linaje y preferir ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Ten confianza,
Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. La obra trasciende épocas siendo releída por varias generaciones. En cuanto al refrán, parece, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de toda la ciencia. Escucha esto: al bien hacer jamás le falta premio, o amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. Las frases del Quijote reflejan la genialidad de Cervantes, mezclando idealismo, sabiduría popular y humor a través de los diálogos entre Quijote y Sancho. Cervantes utiliza ese contraste con molinos como gigantes, ventas mugrientas como castillos, aldeanas como princesa, un hidalgo pobre que se cree un caballero, una campesina en una dama noble, para explotar la locura, la cordura y la percepción, demostrando cómo la ficción invade la vida y convirtiendo el idealismo en acción. En la idealización de la mujer, en la figura de Dulcinea, muestra un profundo respeto por la condición femenina y un anticipo a las reivindicaciones de igualdad de género, tratando de ver la belleza oculta bajo la apariencia tosca. Don Quijote decía: me moriré de viejo y no acabaré por comprender el animal bípedo que llamas hombre. Cada individuo es una variedad de su especie. Es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios. El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de los hombres, combinando la cultura escrita en los libros y la experiencia vivida en los viajes. Afirma en esta frase que soy Don Quijote soy, y mi pobre profesión de andante caballero son mis leyes, el deshacer de entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mí, para mi propia gloria, la senda más angosta y difícil. ¿Es eso de tonto o mentecato?, preguntaba. Ser quijotesco no es estar desconectado del mundo, es estar conectado con una justicia superior, es entender que la bondad es una forma de valentía y luchar por tus sueños, aunque parezcan locura, es la única manera de poder transformar el mundo. Sigamos cabalgando, porque mientras alguien sueñe, el Quijote estará vivo. En resumen, la obra invita a la valentía. No, sí. Espérate. ¿Dónde voy? Comienza el honor sobre los que muchos llamaron locuras. Locura fue en verdad la más lúcida cordura, la de quien elige la justicia sobre la conveniencia y el honor sobre el éxito fácil. En resumen, la obra invita a la valentía de perseguir nuestros sueños propios, ser libre, actuar con justicia y cultivar la virtud en un mundo tan hostil. Los que muchos llamaron locura fue en verdad la más lúcida cordura, la de quien elige la justicia sobre la convivencia y el honor sobre el éxito fácil. Elogiar al Quijote es reconocer que gracias a él aprendimos que la verdadera hazaña no está en vencer siempre, sino en no dejar de cabalgar hacia el bien. Ser un loco que busca el bien es la forma más elevada de cordura. Fernando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rápido, que vamos mal de tiempo, ¿no? Dos frases del Quijote que seguro que todos conocen, y después algo que me ha sugerido y que una forma de proceder en la vida y lo he escrito. La razón de la sinrazón a mi razón se hace, de tal manera mi razón enloquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. Y esta segunda que dice y que me ocupa por tal y como está el mundo. Y dice: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia.
Bueno, este es mi escrito que ya no se refiere al Quijote, pero que tiene una influencia sustancial. A veces me confundo, me equivoco y me pierdo entre el dolor y el llanto, entre los quereres y los quehaceres, pero ando fácil con la risa y me crezco cuando hay penas, eso sí, y sigo discurriendo poco a poco, paso a paso, agarrándome con fuerza a cualquier rayo de luz despistado. Procuro cuidar lo que realmente amo y procuro decirle a los míos que sé quererlos también en primavera o en verano, que en el otoño me pongo más tierno y se me nota, y que en invierno cualquier calor es de agradecer. Siento que cuando un instante se va, ha crecido la experiencia, y el cajón donde se acumulan los recuerdos rebosa de gratitud. Me gusta levantarme cada mañana temprano, antes de que el sol lo haga, para entusiasmarme con la luz desde el primer instante, justo cuando aparece. Me gusta sentir el azul del cielo, escuchar los latidos del corazón de los días, recorrer las calles de mi ciudad y fijarme en las caras de las gentes que ocupan sus aceras. Me gusta cuidar las plantas de mi jardín y en invierno hacer la poda para que en primavera crezcan nuevos tallos y al poco se llenen de flores, porque en las flores anidan el color, la quietud y el sosiego. Y porque sin flores no habrá primavera, y sin primavera la luz es otra. Me gustan las cuitas de los dioses, me entretienen sus andanzas, sus enredos, sus historias. Sin embargo, cuando el dolor o la enfermedad aprietan, necesito agarrarme a lo que la razón dispone y me aúpo sobre las puntas de mis temores para ver por encima de las emociones y así, de este modo, ser más útil a los míos. Me gusta decirle al sol al final de cada tarde, antes de que se vaya, que no se olvide de volver mañana y que lo necesito, porque mi sangre galopa lomos de soles, desayunos y atardeceres, y sin el clamor de mi sangre, como tú bien sabes, no soy nadie. Agradezco al castaño su sombra en agosto, porque aplaca los sofocos del caminante exhausto. Qué bueno sería ir por los caminos, encontrando de vez en cuando la sombra de un castaño generoso. Y agradezco al sentido común que mande en casa, que añada proporción a los tiempos y que dé la dimensión justa a cada suceso. De ahí probablemente, y entre otras cosas, la luz que provoca el color de la distancia o mi incuestionable amor con el enigma que encierra el añil de las petunias. Me gusta saber qué es lo que nos separa y a pesar de ello que volvamos a vernos, aunque no nos hablemos, porque si te veo, te siento, y si te siento, aún tengo la posibilidad de volver a quererte. Me gusta volver a las ciudades en las que nunca estuve y echarlas de menos en mis sueños, andar por sus aceras siguiendo los pasos de cuantos algún día regaron de vida sus calles y sus plazas. Y me gusta la prosa que el poeta nos dejó entre verso y verso. Falta Ángel Caballero, que iba a venir, pero no ha venido, así que Serafín, que eres íntimo amigo suyo. Por favor, hoy me ha fallado 2 veces. 2 veces, por eso le vamos a tener que tirar de la oreja. A ver, que reñirle, Serafín. Sí. Hay que reñirle. Mira, una de las cosas nuevas de Ángel es que es un lector del Quijote
y él lo que ha dicho es que no iba a escribirle al libro de los libros, no iba a escribirle redondillas como hace siempre, sino un soneto. Que dice así: resumir el Quijote y su nobleza es tarea para mí de las más duras. Lo imagino gallarda su figura, derrochando el valor y la grandeza. Muchos saben seguro cómo empieza sus famosas y locas aventuras, aunque pocos completen su lectura. Suele ser casi siempre por pereza. Ante todos vosotros lo confieso, mañana empezaré a leerlo entero, que voy a ser lector vivo y travieso. A la luz de la luna y los luceros, reposado, leeré sus 1000 sucesos. Es promesa que hace Ángel Caballero. Bueno, estamos acabando. ¿Hay alguien que no haya leído? Vale, pues damos la tertulia por terminada en este momento. Deciros que la próxima será, la adelantamos un poquito por este compromiso mío, y que será el 12 de mayo, martes, y el tema Caperucita y el Lobo, que se presta a 1000 interpretaciones, homenajear a los cuentos, a nuestra infancia, nuestros miedos, nuestras expectativas. Así que, si os parece bien, con esto terminamos la lectura. Muchas gracias a todos y bueno, creo que ha quedado... Sí, nos echamos por favor la foto para recoger el vídeo. Valeria, que hoy es su día, por cierto. Felicidades.